Nosotros hablamos de que hay unos principios. Mira, esto lo llamamos principios fundamentales. Nosotros que estamos en la Cruz Roja, en el rol que estamos, sean técnicos, sea voluntarios, sean directivos, el personal completo, o sea, la familia de la Cruz Roja está enmarcado bajo estos principios fundamentales. Estamos hablando de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que ya vamos a detallar parte de lo que son los emblemas o la simbología. Pero antes de esto, vamos a ver que hay dos principios. El principio fundamental de humanidad y de imparcialidad. Vamos a detallarlo. Lo que podemos decir de los principios que también son clasificados. Y cuando son clasificados, nosotros podemos ver que el principio sustancial. ¿Qué es un principio sustancial? Un principio sustancial son aquellos que, como lo dice la lámina, inspiran el movimiento y condicionan sus actos. Entonces, la palabra clave es que estos son principios que son fines, no son medios. Y, como dijimos, la humanidad es uno de los principios esenciales. Ahí está ya a mayor detalle la parte del principio de humanidad. Y vemos aquí que, en resumen, lo que se trata es de resaltar que se previene y se alivia el sufrimiento humano. Pero esa prevención del sufrimiento humano, cuando estamos hablando de proteger la vida y la salud, se hace respetando a la persona, respetando sus derechos humanos. Y lo que se busca entonces es, con todo esto, ese principio humanitario es conseguir una paz, pero una paz que sea una paz duradera. Ahora, imparcialidad. La Cruz Roja es imparcial. La Cruz Roja no tiene distinción ni por nacionalidad, ni por raza, credo, ni parte política. Cuando hay una atención que se le tiene que hacer a alguien, se hace en proporción a la gravedad de lo que esté sufriendo. Entonces, ahí podemos, con calma, leer a detalle lo que nos dice la lámina sobre estos dos principios. ¿Nos acordamos? Que la palabra clave, principios sustanciales, ¿ok? Y que son fines. Avanzamos y vamos a hablar de dos principios más, que son neutralidad e independencia. Vamos a ver los detalles. Los detalles de estos dos. Ya estamos hablando de que de esos principios fundamentales hay unos principios que son principios derivados. Derivan del principio esencial que es la humanidad. Y aquí estamos hablando de que vamos a los hechos. Aquí sí estamos hablando de que son medios, porque cuando hablamos de estos dos principios es la forma como va a ser apalancado estos principios que hemos nombrado. La neutralidad, mira, la Cruz Roja se abstiene para poder dar confianza, ¿no? Se abstiene, sobre todo, estamos hablando en el tipo de controversias políticas, de guerra, se abstiene de entrar en esas controversias religiosas e ideológicas. Entonces, la Cruz Roja es una institución neutral y aunque lo vamos a ver más adelante, se habla de que el símbolo de la cruz representa esos dos principios, la neutralidad y la independencia, dentro de las cosas que representan. Aquí también vamos a dejar un momento para que se lea la lámina y entonces podamos ver leer pues, ese detalle. Avancemos entonces
Aquí vamos a hablar de tres principios más. El principio de unidad, el principio de universalidad y el voluntariado. Bueno, ya aquí estamos hablando de que son principios orgánicos o institucionales y ya lo vamos a relacionar más con la estructura de la organización. Aquí tenemos algo que es sumamente importante, que es el voluntariado, el principio de voluntariado. Sabemos que este es un movimiento de socorro, pero voluntario. La palabra lo dice, voluntario, y al ser voluntario es de un carácter desinteresado. El voluntario que entra a la Cruz Roja se adhiere a estos principios y como voluntario simplemente dedica su tiempo en la medida en que puede dedicar un tiempo a la Cruz Roja, su esfuerzo, su colaboración, pero no está recibiendo algún un pago de ningún tipo, porque lo dice claramente que es de carácter desinteresado. Ahora, nosotros los voluntarios, y es lo que debemos señalar a todo el que esté llegando nuevo, la importancia, porque estás entrando a ser voluntario de una institución que es una de las instituciones, una de las organizaciones más grandes del mundo y que tiene una filosofía muy clara, que está enmarcada dentro de esos principios, que podemos ver que son 7 principios y vamos a detallar el otro principio, que es el principio de la unidad. Cuando se habla del principio de la unidad es que, bueno, mira, la Cruz Roja, la Cruz Roja, la media luna roja, en cada país solo puede haber una sociedad de la Cruz Roja. Y esa sociedad, pues, por supuesto, debe ser accesible a todos y abarca, pues, la totalidad del territorio. Viene otro principio que es el principio de la universalidad. Entonces, todas las sociedades de la Cruz Roja tienen los mismos derechos y al tener los mismos derechos también deben apoyarse mutuamente. Esto es lo que se conoce como el concepto de universalidad. Vamos a invitarlos a que lean el detalle de la lámina. Bueno, vamos a avanzar. Aquí lo tenemos, los 7 principios. Lo que habíamos dicho, principio de humanidad, principio de imparcialidad, principio de neutralidad, principio de independencia, voluntariado, universalidad y unidad. ¿De acuerdo? Una vez visto estos 7 principios, vamos a hablar de los emblemas, la simbología de la Cruz Roja. Aquí vemos que, como dijimos, el comité de los 5 toma la decisión de tener un emblema. Y ese emblema, que inicialmente es el emblema de una cruz, está otro emblema que es una media luna y está otro emblema que es un diamante. En sí, todos ellos están enmarcados dentro de lo que es la protección. La protección para el que está en un momento de sufrimiento. La protección para el personal que está ayudando a las víctimas, sea de un desastre, sea de guerra, y tener ese emblema bajo una serie de convenios internacionales es algo que debe ser respetado. En todo caso, el ejemplo, a la hora de un enfrentamiento, pues el personal que se identifica
con uno de estos símbolos no debe ser atacado porque él está aplicando un principio de neutralidad, un principio de imparcialidad y es lo que va directamente a tratar de mitigar el sufrimiento humano. Como habíamos dicho, pues este emblema de la Cruz Roja nació en la Convención de Ginebra, 1864. Y lo volvemos a mencionar, que representa los colores invertidos de la bandera suiza. Mencionamos también que está dentro de lo que significa la neutralidad y la imparcialidad. Pero, como son las cosas de la vida, este emblema tiene para algunos una connotación religiosa. Estamos hablando de una cruz. Dependiente de que esto no sea así, pues hay otro tipo de creencia y lo identifica con esa connotación religiosa. Por eso que, fíjense, en el año 1877-78 se utiliza este nuevo símbolo, es la media luna. Y vamos a acordarnos que los musulmanes utilizan una media luna y una estrella. Y cuando se da un conflicto armado entre los rusos y los turcos, el Imperio Otomano decía que el símbolo de la cruz pues hería a la susceptibilidad de los soldados musulmanes. Y entonces se toma la decisión de usar este símbolo. Y fue adoptado por más de 33 estados islámicos. Esto pues una reunión y tuvieron que tomar la decisión para evitar problemas y bueno, para los países está el símbolo de la Cruz Roja y en este caso específico para los países musulmanes está la media luna roja. Entonces hablamos de la Cruz Roja y hablamos de la media luna roja. Sin embargo, aparentemente la polémica quedó transada. Pues realmente no fue así. Y en el 2005 surge otro emblema, porque el caso de Israel. Israel pretendía utilizar su emblema, estrella de David, para identificarse a la hora de prestar los auxilios. Pero había también el problema de que, bueno, mira, los palestinos, que tampoco creían en los otros dos símbolos y decían, bueno, tampoco creo en este símbolo de la estrella de David, pues no me representa y así también hiere sus susceptibilidades. Y entonces se aprueba en el 2005 la utilización de un cristal rojo. Y el cristal rojo, una de las cosas que evoca es la pureza del agua como fuente de la vida. Ya que fue aprobado por 98 países, no estuvieron de acuerdo. Hubo 27 países que no estuvieron de acuerdo y 10 países prefirieron abstenerse. Pero esta es la historia de la simbología y por eso es que vemos, y es para la gente que está entrando nueva como voluntario, aquí en España nos estamos identificando con la cruz, pero cuando veamos la media luna roja, y por eso mencionamos los dos, la cruz roja, la media luna roja, y cuando se ve la utilización de el cristal, pues son símbolos que representan a la Cruz Roja y en sus ámbitos son símbolos e invocan la parte de la protección desde todo punto de vista. Entonces, esto era lo que queríamos hablar de los emblemas. Nos hemos dado un paseo por toda esa historia general a lo particular. Hablamos del personaje, hablamos de los principios y hablamos
de los emblemas. Aquí simplemente un repasito de parte de la historia. Están los emblemas, están fechas importantes como el 8, que es el Día Mundial de la Cruz Roja. Estamos en todo el mundo, prácticamente estamos en todo el mundo. Se recuerda la batalla de Solferino. Y fíjense que la fecha del 24 de junio de 1859, ahí se celebra el Día Mundial del Socorrista. Vemos una foto de la batalla de Solferino. Y una foto también que llama la atención es ver el emblema de la Cruz Roja con una serie de militares. Resulta que hubo una época en que los voluntarios eran militares, pues se hacía el servicio militar y eran los voluntarios de la Cruz Roja. En otra de las fotos estamos recordando entonces al doctor Nicasio Landa con su mandil Landa, que era una foto que ya habíamos visto anteriormente. Y tenemos ahí a dos personajes que los habíamos nombrado. Uno de los personajes, Frederick Pucci, que dijimos que Frederick Pucci ganó junto a Dunant el Premio Nobel de la Paz, y el que está al lado ya con su avanzada edad, Dunant. Dunant, que gana el Premio Nobel por su inclinación humanista, y es lo que ha prevalecido durante muchísimo tiempo. Y la gran importancia del 8 de mayo es que ese principio humanista, fíjense que es un principio sustancial, que es el que ha quedado dentro de la Cruz Roja.